Cuando Lucía Moreno salió por aquella puerta giratoria, apretando en su mano la carta de rechazo, no miró atrás. Acababa de fracasar en la entrevista más importante de su vida, la que debería haberlo cambiado todo. La responsable de recursos humanos la había mirado de arriba abajo. Había visto su currículum con empleada doméstica escrito y se había reído. Se había reído delante de todos. Lucía tenía 34 años, un título de formación profesional en administración y 10 años limpiando casas de ricos porque nadie le había dado nunca otra oportunidad. Estaba cruzando la plaza del rascacielos cuando oyó pasos rápidos detrás de ella. Se giró y vio a un hombre de traje negro corriendo hacia ella. Era Alejandro Ruiz, el CEO multimillonario de Ruiz Enterprises, el hombre más poderoso de Madrid, y estaba corriendo detrás de una empleada doméstica en uniforme gris. Lo que le dijo en aquel momento cambió para siempre su vida, pero no de la manera que ella podía imaginar, porque Alejandro Ruiz no estaba buscando una empleada. Estaba buscando a alguien que había perdido 22 años antes. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Lucía Moreno se había despertado a las 4 de la mañana aquel día. Había planchado 3 veces su única blusa blanca, la que guardaba para las ocasiones especiales. Había lustrado los zapatos negros que había comprado en el mercadillo de segunda mano 6 años antes. Se había maquillado con cuidado, intentando parecer profesional sin exagerar. Era su gran oportunidad. Después de 10 años limpiando apartamentos, chalets y oficinas, por fin había conseguido una entrevista para un puesto de auxiliar administrativa en Ruiz Enterprises. No era un cargo prestigioso, era el último peldaño de la escalera empresarial, pero para ella representaba todo. La posibilidad de demostrar que era algo más que una mujer con un trapo en la mano. Había enviado más de 250 currículums en 4 años. La mayoría no había recibido nunca respuesta. Los que respondían, lo hacían para decir que no. En cuanto veían su experiencia laboral, la descartaban. Una empleada doméstica que quería trabajar en una oficina. ¿Quién se creía que era? Pero Ruiz Enterprises había respondido. Habían visto algo en su currículum, quizás el título de formación profesional con matrícula de honor, quizás los cursos nocturnos de informática que había seguido pagándolos con sus ahorros. La habían llamado para una entrevista. Lucía había llegado al rascacielos de Ruiz Enterprises a las 8:30, media hora antes de la cita. Había mirado aquel edificio de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo y había sentido una mezcla de esperanza y terror. Dentro de aquellas paredes trabajaban miles de personas con trajes elegantes, títulos universitarios prestigiosos y carreras brillantes, y ella era una mujer que hasta ayer había fregado los suelos. Se había sentado en la sala de espera junto a otras 6 candidatas, todas jóvenes, todas elegantes, todas con bolsos de piel y móviles caros. Lucía había sentido sus miradas sobre ella, sobre su traje de chaqueta que no era de marca, sobre sus zapatos que no eran nuevos. Había apretado su bolso de tela y había mirado hacia adelante. Cuando llegó su turno, entró en el despacho de la responsable de recursos humanos con el corazón latiéndole con fuerza. La mujer detrás del escritorio se llamaba Patricia Vidal. Tenía 47 años, un traje de chaqueta que costaba probablemente lo que Lucía ganaba en 4 meses, y una mirada que parecía valorar el precio de todo lo que veía. Había cogido el currículum de Lucía, lo había hojeado durante unos segundos y luego había levantado los ojos. Le había preguntado por qué una empleada doméstica pensaba que podía trabajar en una empresa como Ruiz Enterprises. El tono era el de quien hace una pregunta retórica, de quien conoce ya la respuesta y la encuentra ridícula. Lucía había respondido que tenía un título de formación profesional, que había seguido cursos de formación, que estaba dispuesta a aprender. Había hablado de su experiencia en la gestión de gastos domésticos, en la planificación, en la organización. Patricia Vidal había sonreído, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien mira a un insecto y lo encuentra gracioso antes de aplastarlo. Le había dicho que apreciaba su ambición, pero que Ruiz Enterprises tenía unos estándares, que contrataban licenciados de las mejores universidades, no personas que hasta ayer fregaban los suelos, que quizás debería buscar algo más adecuado a su perfil, una empresa de limpieza, tal vez,
Luego había hecho algo aún peor. Se había girado hacia su asistente, que estaba presente en la sala, y le había preguntado si necesitaban a alguien para la limpieza. Lo había dicho con una sonrisa, como si fuera un chiste gracioso. La asistente había reído nerviosamente, y Lucía había sentido que el mundo se le caía encima. 10 años de sacrificios, de ahorros, de cursos nocturnos, de esperanzas. 10 años reducidos a un chiste. 10 años borrados por una mujer que no había tenido que fregar un suelo en su vida. Lucía había sentido la sangre subirle a la cara. Había querido responder, defenderse, pero las palabras se le habían muerto en la garganta. Solo había mirado a aquella mujer que la juzgaba sin conocerla, que la reducía a un oficio sin ver a la persona. Patricia Vidal había cogido una hoja, había escrito algo y se la había tendido. Era una carta de rechazo estándar. Le agradecían su interés, pero habían decidido continuar con otros candidatos. Lucía la había cogido con manos que no temblaban. No le daría a aquella mujer la satisfacción de verla derrumbarse. Se había levantado, había dado las gracias educadamente y se había ido. Había atravesado la sala de espera sin mirar a las otras candidatas. Había cogido el ascensor, había bajado a la planta baja, había cruzado el vestíbulo. Y solo cuando había salido por aquella puerta giratoria, solo cuando el sol de Madrid le había dado en la cara, se había permitido respirar. No lloraría, no allí, no delante de aquel edificio de cristal que la había escupido como algo indigno. Alejandro Ruiz estaba mirando por la ventana de su despacho en el piso 42. A 54 años era uno de los hombres más ricos de España. Había construido Ruiz Enterprises partiendo de cero, transformando una pequeña empresa de importación y exportación en un gigante de 14.000 millones de facturación. Poseía casas en 6 países, una colección de arte que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida, y el respeto de cualquiera que contara algo en el mundo de los negocios. Pero Alejandro Ruiz no era feliz, no lo era desde hacía 22 años, desde que había perdido a la única persona que había amado de verdad. Su hermana Carmen, 12 años menor que él, había desaparecido sin dejar rastro. Habían crecido juntos, huérfanos de ambos padres, en un orfanato en las afueras de Sevilla. Se habían prometido que siempre estarían unidos, que afrontarían el mundo juntos, y luego, un día, Carmen había desaparecido. Tenía 19 años, él 31. Nadie sabía qué le había pasado. Alejandro había gastado millones en investigadores privados, había movido todos sus contactos, había ofrecido recompensas astronómicas por cualquier información. Nada. Carmen se había esfumado como si nunca hubiera existido. Aquel día Alejandro estaba en su despacho para una reunión que no le interesaba. Estaba mirando por la ventana, pensando en Carmen como hacía siempre que se sentía solo, cuando algo llamó su atención. Una mujer estaba cruzando la plaza de abajo. Llevaba un uniforme gris de empleada doméstica y apretaba un papel en la mano. Caminaba con la cabeza alta a pesar de todo, con una dignidad que se veía incluso desde 42 pisos de distancia. Alejandro sintió algo apretarle el corazón. No era Carmen. Lo sabía racionalmente. Carmen tendría ahora 54 años, no 30 y tantos. Pero había algo en aquella mujer, en la manera en que caminaba, en la manera en que mantenía la cabeza alta incluso en la derrota. Y entonces la vio girarse un segundo y vio su perfil. El corazón de Alejandro se detuvo. Aquel perfil, aquella línea de la nariz, aquella curva de la mandíbula. Era imposible, era absurdo. Pero aquella mujer tenía el mismo perfil exacto que Carmen, el mismo perfil que él había mirado durante 19 años en el orfanato, el mismo perfil que aparecía en todas las fotos que conservaba como reliquias. Sin pensar, Alejandro se levantó de su escritorio y corrió hacia el ascensor. Sus colaboradores lo miraron conmocionados. El CEO no corría nunca. El CEO no dejaba nunca una reunión, pero Alejandro no los oía siquiera. El ascensor era demasiado lento. Alejandro tomó las escaleras, bajando los escalones de 2 en 2, el corazón latiéndole con fuerza. No por el esfuerzo, sino por algo que no sabía explicar. Una sensación, un presentimiento, la certeza irracional de que aquella mujer era importante. Llegó al vestíbulo jadeando, atravesó la puerta giratoria y vio a la mujer que estaba a punto de girar la esquina.
corrió. Alejandro Ruiz, el CEO multimillonario que no corría nunca, corrió detrás de una empleada doméstica en uniforme gris. Lucía oyó los pasos detrás de ella y se giró. Vio a un hombre de traje negro corriendo hacia ella. Era elegante, distinguido, con las sienes canosas y unos ojos de un azul intenso. Parecía importante. Parecía alguien que jamás correría detrás de alguien como ella. Se detuvo, confundida, mientras el hombre la alcanzaba. Él la miró como si viera un fantasma. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Luego le preguntó su nombre. Lucía no entendía qué estaba pasando. Aquel hombre elegante la miraba fijamente, como si fuera la cosa más importante del mundo. Le había preguntado su nombre y, cuando ella había respondido Lucía Moreno, algo en su cara había cambiado. Parecía decepcionado, pero también aliviado, como si hubiera esperado una respuesta diferente, pero también temido esa misma respuesta. Le preguntó de dónde era, quiénes eran sus padres, dónde había crecido. Lucía estaba confundida, pero algo en la intensidad de aquel hombre la empujó a responder. Le dijo que había nacido en Sevilla, que nunca había conocido a sus padres biológicos, que había crecido en un orfanato hasta los 7 años, cuando fue adoptada por una pareja de Madrid. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Sevilla, orfanato, edad correcta. Le preguntó el nombre del orfanato, y cuando ella respondió Nuestra Señora de la Esperanza, Alejandro tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Era el mismo orfanato donde él y Carmen habían crecido, el mismo orfanato del que Carmen había huido 22 años antes. Lucía lo miraba cada vez más preocupada. Le preguntó si estaba bien, quién era, por qué le hacía todas aquellas preguntas. Alejandro respiró hondo. Le dijo que se llamaba Alejandro Ruiz y que era el CEO de Ruiz Enterprises. Vio sus ojos abrirse por la sorpresa, vio que había entendido quién era. Pero también le dijo que no era por eso, por lo que la había perseguido. Le preguntó si había oído hablar alguna vez de una mujer llamada Carmen Ruiz, una mujer que debería tener unos 54 años, con los ojos verdes, y un lunar en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Lucía sintió que el mundo daba vueltas. Carmen era el nombre de su madre adoptiva, la mujer que la había criado, que la había querido, que había muerto de cáncer 6 años antes. Carmen García se llamaba después del matrimonio, pero de soltera su apellido había sido diferente. Lucía no lo recordaba. Su madre nunca hablaba de su pasado. Y sí, su madre tenía un lunar en forma de media luna detrás de la oreja izquierda. Lucía lo recordaba desde que era niña, cuando su madre la abrazaba y ella veía aquella pequeña marca en su piel. Alejandro escuchó aquellas palabras y sintió las lágrimas correrle por la cara. Carmen estaba viva. Había estado viva durante todos aquellos años. Había adoptado a una niña. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La había criado, la había querido, y él no la había encontrado nunca porque ella había cambiado de nombre, se había escondido de la vida que había dejado. Pero Carmen había muerto 6 años antes. Alejandro no podría volver a verla nunca, no podría preguntarle nunca por qué había huido, no podría decirle nunca que la quería. Lucía miraba a aquel hombre poderoso que lloraba delante de ella, en medio de una acera de Madrid, e intentaba entender. Alejandro se lo explicó todo, le contó lo del orfanato, la promesa que él y Carmen se habían hecho, su desaparición repentina. Le contó los años pasados buscándola, las noches de insomnio, el vacío que siempre había sentido. Y luego le dijo lo más importante. Carmen no era solo la madre adoptiva de Lucía. Si lo que Lucía decía era verdad, si Carmen la había adoptado del orfanato Nuestra Señora de la Esperanza cuando tenía 7 años, entonces había una posibilidad de que Lucía fuera la hija que Carmen había tenido antes de huir. Una hija de la que Alejandro nunca había sabido nada. La prueba de ADN lo confirmó todo. Lucía Moreno era la hija biológica de Carmen Ruiz, nacida cuando Carmen tenía 18 años y entregada en adopción antes incluso de salir del hospital. Carmen se había quedado en el orfanato otro año, atormentada por la culpa, antes de huir para intentar recuperar a su hija. Alejandro reconstruyó la historia pieza a pieza, hablando con antiguos empleados del orfanato,
consultando archivos polvorientos, pagando a expertos para encontrar documentos que nadie había buscado nunca. Carmen había descubierto que estaba embarazada a los 17 años. El padre era un chico del orfanato, uno que había sido trasladado poco después y del que había perdido la pista. Las monjas habían obligado a Carmen a llevar adelante el embarazo en secreto, escondiéndola de los demás niños, incluido Alejandro. Cuando la niña nació, la habían dado en adopción sin que Carmen pudiera siquiera tenerla en brazos. Carmen nunca había dicho nada a Alejandro porque se avergonzaba. Se avergonzaba de haberse quedado embarazada tan joven, de no haber sido suficientemente fuerte para quedarse con su hija, de haber fracasado como madre antes siquiera de empezar. Cuando huyó del orfanato, Carmen había pasado años buscando a su niña. Había cambiado de nombre para escapar de las monjas que la buscaban. Había trabajado como empleada doméstica para sobrevivir. Había ahorrado cada céntimo para pagar a investigadores privados. Y al final la había encontrado. La niña había sido adoptada por una pareja de Madrid que la había llamado Lucía. Carmen había observado a su hija desde lejos durante meses, sin saber si tenía derecho a entrar en su vida. Pero entonces, la pareja había muerto en un accidente de coche, y Lucía, con 7 años, había vuelto al orfanato. Carmen no había dudado. Había solicitado adoptarla. Había mentido sobre su edad y su pasado. Había hecho todo lo necesario para recuperar a su hija, y lo había conseguido. Lucía lloró cuando Alejandro le contó todo esto. Lloró durante horas, sentada en el despacho de Alejandro, mientras él le sostenía la mano en silencio. Lloró por la madre que nunca había conocido de verdad. Lloró por la mujer que había renunciado a todo para encontrarla. Lloró por los años que podrían haber pasado juntas, si solo Carmen hubiera tenido el valor de decirle la verdad. Pero sobre todo, lloró porque por fin entendía. Entendía por qué su madre la miraba de aquella manera, con un amor tan intenso que a veces parecía doloroso. Entendía por qué su madre nunca le había dicho que no, por qué siempre había puesto a Lucía por delante de todo, por qué había trabajado hasta el agotamiento para darle todo lo que podía. Carmen no estaba solo criando a una hija, estaba reparando un error, estaba recuperando el tiempo perdido, estaba amando con la fuerza de 22 años de arrepentimiento. Su madre no solo la había adoptado, la había buscado durante años, había arriesgado todo para encontrarla, había dedicado su vida a criarla. El amor que Lucía siempre había sentido de su madre no era solo amor maternal, era el amor de una mujer que había cometido un error de joven y había pasado el resto de su vida enmendándolo. En los días siguientes, Alejandro y Lucía pasaron horas juntos. Él le contó de la infancia en el orfanato, de las noches en que él y Carmen se cogían de la mano para no tener miedo, de las promesas que se habían hecho. Ella le contó de su madre, de la mujer amable y triste que la había criado, de las veces que la había visto llorar sin saber por qué. Reconstruyeron juntos la vida de Carmen, juntando las piezas de un puzzle que había quedado incompleto durante décadas. Pero Alejandro no había olvidado lo que le había pasado a Lucía en su empresa. Una tarde le pidió que le contara lo de la entrevista. Lucía dudó. No quería parecer una víctima. No quería que su tío pensara que estaba buscando favores. Pero Alejandro insistió, y al final ella se lo contó todo. La risa de Patricia Vidal, las palabras humillantes, la mirada de desprecio. Alejandro escuchó en silencio, pero sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Al día siguiente, convocó una reunión con todo el Departamento de Recursos Humanos. Nadie sabía de qué se trataba. Patricia Vidal entró en la sala de conferencias con su sonrisa segura de siempre, convencida de que se trataba de un asunto rutinario. Alejandro habló durante 1 hora. Habló de los valores de Ruiz Enterprises, del respeto que cada empleado merecía, de la diferencia entre seleccionar candidatos y humillarlos. No mencionó nunca el nombre de Lucía, no hizo nunca referencia a un caso específico, pero todos entendieron. Al final de la reunión, Alejandro anunció que supervisaría personalmente algunos procesos de selección en los próximos meses. Quería ver cómo funcionaban las cosas. Quería asegurarse de que los candidatos fueran tratados con dignidad. Patricia Vidal estaba pálida como un fantasma. 2 semanas después, durante una sesión de entrevistas a la que Alejandro asistía, Patricia cometió el error de tratar a un candidato
con el mismo desprecio que había mostrado hacia Lucía. Alejandro la interrumpió delante de todos. Le preguntó si pensaba que la ropa de un candidato era más importante que sus competencias. Le preguntó si creía que el origen social de una persona determinaba su valor. Patricia balbuceó disculpas. Intentó justificarse, pero Alejandro ya no la escuchaba. Le dijo que Ruiz Enterprises no necesitaba personas que juzgaban a los demás por la apariencia. Le dijo que su dimisión sería bienvenida. Patricia Vidal dejó la empresa una semana después, oficialmente por motivos personales. En realidad, todos sabían la verdad. Lucía se enteró de lo sucedido y fue a ver a Alejandro. Le dijo que no debería haberlo hecho, que ella no quería venganza, que solo quería seguir adelante con su vida. Alejandro le sonrió. Le dijo que no lo había hecho por venganza, lo había hecho porque era lo correcto, porque nadie debería ser tratado como Patricia la había tratado a ella, y porque Ruiz Enterprises merecía gente mejor. Lucía no volvió nunca a trabajar como empleada doméstica, no porque su tío le hubiera dado un trabajo por compasión, sino porque Alejandro había visto algo en ella que nadie había visto nunca. Había visto la determinación de una mujer que se había despertado a las 4 de la mañana para una entrevista, que sabía que podía salir mal. Había visto la dignidad de una mujer que había salido con la cabeza alta de una humillación. Había visto la inteligencia escondida tras años de infravaloración. Le ofreció un puesto como asistente en su oficina, no para su cargo de CEO, sino para su trabajo de filantropía. Alejandro dirigía una fundación que ayudaba a los niños de los orfanatos, aquellos como él y Carmen habían sido, y necesitaba a alguien que entendiera de verdad lo que significaba crecer sin una familia. Lucía aceptó. Por primera vez en su vida, alguien le estaba dando una oportunidad basada en quién era, no en de dónde venía. Los primeros meses fueron difíciles. Lucía tuvo que aprender un mundo completamente nuevo. Tuvo que enfrentarse al escepticismo de compañeros que la veían solo como la sobrina del jefe. Pero ella trabajó más duro que todos. Llegaba antes y se iba después. Estudiaba cada documento. Aprendía cada procedimiento. Demostraba cada día que merecía estar allí. Después de un año, nadie dudaba ya de su valor. Lucía había transformado la fundación. La había hecho más eficiente. La había conectado con las realidades que importaban. Hablaba con los niños de los orfanatos con una empatía que nadie más poseía, porque ella sabía lo que significaba estar en su lugar. Alejandro la miraba con un orgullo que nunca había sentido. Veía en ella lo mejor de Carmen, la amabilidad, la determinación, la capacidad de amar a pesar de todo, pero también veía algo único, algo que era solo de Lucía, la fuerza de quien ha tenido que luchar por cada cosa y nunca ha dejado de creer. Un día, mientras estaban sentados en su despacho mirando las fotos de la última inauguración de un centro para niños, Alejandro le dijo a Lucía algo que la hizo llorar. Le dijo que durante 22 años se había sentido solo, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que de verdad importaba, que había pensado que cuando Carmen desapareció, había perdido la única familia que tendría jamás. Pero se había equivocado. Carmen no había desaparecido. Carmen había vivido, había amado, había criado a una hija maravillosa, y a través de aquella hija, a través de Lucía, Carmen seguía allí. Cada vez que Alejandro miraba a su sobrina, veía a su hermana, veía la promesa que se habían hecho de niños por fin cumplida. Lucía lo abrazó, y por primera vez desde que su madre había muerto, no se sintió sola. Hoy Lucía Moreno dirige la Fundación Ruiz. Tiene 37 años. Un piso con vistas a Madrid y una familia que no sabía que tenía. En la entrada de la fundación hay una foto de Carmen, con una placa que dice, a Carmen Ruiz, que nunca dejó de buscar el amor. Alejandro va a verla cada semana. Almuerzan juntos, hablan de trabajo, pero sobre todo hablan de Carmen. Comparten los recuerdos, reconstruyen la historia, mantienen viva la memoria de una mujer que amó con todas sus fuerzas a pesar de la vergüenza que la consumía. En su despacho, Lucía guarda todavía aquel uniforme gris de empleada doméstica. Alejandro le pregunta siempre por qué, y ella responde siempre lo mismo, porque le recuerda de dónde viene, porque le recuerda que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva o el trabajo que hace,
y porque le recuerda que a veces, cuando crees que lo has perdido todo, el destino solo te está preparando para algo más grande. Aquella carta de rechazo que apretaba aquel día en la plaza de Ruiz Enterprises está enmarcada junto al uniforme. A veces, Lucía la mira y sonríe, porque aquel rechazo no era un final, era el comienzo de todo. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona no depende de su trabajo o de su historia, y que a veces las puertas que se cierran son solo el preludio de ventanas que se abren, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran la dignidad humana, la fuerza de quien no se rinde, y los lazos que el destino teje cuando menos te lo esperas, puedes hacerlo con un 1000 gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta. Igual que contó aquel momento en que un CEO multimillonario corrió detrás de una empleada doméstica en uniforme gris y descubrió que la familia que buscaba siempre había estado ahí.